Santo, 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 Que estuvimos en comunión todos y cada uno en Cristo Jesús el día de hoy en las congregaciones, pero en espíritu y en verdad, todos y cada uno. El día de ayer miramos la historia de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Miramos lo difícil que fue para ellos desarraigarse de la convicción que tenían en cuanto a la ley de Moisés y a las obras muertas de las cuales practicaban en una forma constante. Nos enfocamos totalmente en la parte de tener fe en Dios y hablamos de la gran necesidad de levantarnos, de salir de nuestras cuevas, de adorar a Dios ya no en forma virtual, sino en forma presencial, de no perder el ósculo santo, de no perder la comunión. No estamos diciendo que cuando uno está virtualmente no está adorando. Lo que estamos diciendo que eventualmente será contraproducente para aquellos que lo hacen y hacen de ello un hábito, pudiendo estar reunidos, teniendo comunión con todos los hermanos, poder estrechar sus manos, poder estrechar sus brazos y poder darse un ósculo santo tal y como lo hacían los apóstoles en el primer siglo. Para que la iglesia de Cristo en Jerusalén, para que nuestros hermanos cristianos judíos pudieran ir adelante, el Espíritu Santo les dice que deberían de ya estar a un nivel espiritual. Les dice que ya deberían de ser maestros, que ya deberían de estar comiendo alimento sólido, que ya deberían tener ejercitados los sentidos para discernir entre el bien y para discernir entre el mal. En el verso, ahí en adelante, en el capítulo 6, en el verso 1, veíamos los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo. El segundo que veíamos estaba enfocado en dejar de tener temor y tener fe en Dios. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que les da una hermosa lección a los hermanos cristianos judíos de Jerusalén y les explica que la adoración en el Nuevo Testamento ha tomado el lugar, ha reemplazado el Antiguo Testamento y que ellos deben de comprender que ya no hay ninguna necesidad de guardar la ley de Moisés, que la justificación viene por Cristo Jesús y que todo lo que ellos hacían en el templo ya no era necesario, pues la adoración en espíritu y en verdad había tomado su lugar, que el lugar santo y el lugar santísimo y todos los muebles que se encontraban en ellos eran una simple sombra de los bienes venideros, eran una simple sombra de lo que es el cielo mismo, y que cada uno de ellos, con adorar a Dios de una manera espiritual, estaban realmente haciendo todo en una forma más sublime, pues no solamente lo hacían con los pies en la tierra en el mundo cronológico, sino que se levantaban a la eternidad y adoraban a Dios y traspasaban los cielos en el nombre y a través del cuerpo de Cristo Jesús. Así que para poder ir adelante,
Y para poder ver un progreso, los cristianos de la ciudad de Jerusalén deberían de hacer tres cosas, las cuales las trataremos de aplicar a cada uno de nosotros. Se podría ver como un progreso espiritual en el ir marchando hacia adelante. Todos vamos dando pasos, solamente que algunos lo vamos dando en forma retrospectiva. Vamos en forma regresiva, vamos hacia atrás. Y los cristianos de Jerusalén era lo que estaba pasando con ellos. Ellos estaban literalmente yendo en forma regresiva. Estaban regresando a la ley de Moisés. Se estaban olvidando en su totalidad de la ley de Cristo. Y veamos cómo dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 6, en el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Es importante que cada uno de nosotros y que ustedes tienen que dejar aquello que son las cosas básicas. Para poderlo dejar, primero tenemos que practicarlo. Y hay tres secciones que coloca a Hebreos en la manera que se muestra cómo podía la iglesia progresar. Número 1, si miramos ahí en el capítulo 8, en el versículo 13, coloca la manera en que podían ellos avanzar hacia adelante. Hebreos 8, en el versículo 13, dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para los cristianos judíos de la iglesia de Cristo en Jerusalén, fue muy fácil regresar a ser las personas que ellos eran antes. Fue muy fácil para ellos regresar a ser y adorar conforme a la ley de Moisés. Pero para poder avanzar a la perfección, a la madurez, para poder progresar espiritualmente, tenían que aceptar que no podían andar conforme a la ley de Moisés. En el caso tuyo y en el caso mío, la aplicación no es tanto a la ley de Moisés, pues tú y yo no éramos judíos, sino que éramos gentiles. Pero la aplicación que la Biblia da en las cartas paulinas y en varias otras secciones por parte de los apóstoles tiene que ver con que nosotros debemos de entender que lo que realmente ya ha muerto es el viejo hombre. Para ellos era el Antiguo Testamento, para nosotros es el viejo hombre. No podemos vivir conforme al viejo hombre. ¿Y qué era el viejo hombre? Aquel que estaba en la comodidad, aquel que estaba detenido, aquel que se enfocaba en las cosas carnales, aquel que se enfocaba en las cosas del mundo, aquel que maquinaba las cosas del mundo, los frutos que no tenían ningún beneficio, las obras infructuosas de las tinieblas. Tú y yo, hermano, para poder progresar, para que San Bernabé pueda progresar, tendrá que despojarse totalmente del viejo hombre, de aquel que había sido depositado y colocado y sepultado en las aguas del bautismo. Muchos de nosotros no podemos seguir adelante porque estamos en el viejo hombre. Somos incrédulos todavía. Dejamos de tener fe. Hacemos que esta pandemia sea mucho más grande que nuestra fe, mucha más grande que nosotros. Actuamos como si todavía estuviéramos en el viejo hombre o en el camino antiguo. Ponemos un sinfín de excusas y no podemos progresar. Lo que hace el Espíritu Santo con los judíos cristianos en Jerusalén es que les dice, tienen que entender que lo que dice que es un nuevo pacto da por viejo al primero. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Así que si tú y yo realmente queremos ir hacia adelante, queremos avanzar, tenemos que dejar de actuar como hombres incrédulos, como hombres carnales, como hombres que todavía son movidos conforme a las concupiscencias. Hay muchísimos dioses de los cuales hablábamos el día de ayer, muchos ídolos que todavía tenemos. El ídolo de la comodidad.
Quiero explicar esto para que se entienda. Sí se puede adorar virtualmente, pero es que en la iglesia no todos tienen la madurez suficiente para apartar en orden y decentemente ese espacio. No todos pueden superarlo. No hay nada que pueda reemplazar un servicio presencial. No es que no estemos en la presencia de Dios cuando estamos a través de los dispositivos, pero créelo, para poder avanzar tenemos que destruir el ídolo de la comodidad. La comodidad, hermanos, es algo que a cada uno de nosotros nos suele suceder. Estamos cómodos, la iglesia está cómoda, la iglesia no está haciendo ningún sacrificio por trabajar por el alimento espiritual. Lo único que tienen que hacer es prender su dispositivo, pero ni siquiera se arreglan, ni siquiera se visten, preparan un lugar en sus casas para que sea un lugar santo y apartado para poder servir al Señor. No anula la adoración en espíritu y en verdad, pero sí estropea las costumbres que hemos aprendido de parte de los antiguos. Por eso, despojarnos de este viejo hombre, despojarnos de esto antiguo que tenemos que entender que ya no estamos nosotros conforme al antiguo hombre, como los judíos cristianos en Jerusalén, ya no estaban en eso. Para ellos sería muy difícil mirar los escombros del templo. Para ellos sería muy difícil palpar que ya no podrían adorar en aquel altar del sacrificio. Los historiadores cuentan que a través de los túneles de las fortalezas de Jerusalén, cuando el emperador Tito Vespasiano se dio cuenta por dónde estaban pasando los animales para llevarlos a sacrificar al altar del sacrificio, dice que al darse cuenta hizo una broma sarcástica para los judíos y mandó, en vez de un animal limpio, puro conforme a la ley de Moisés en Levíticos 11, mandó un cerdo. Y una vez que lo recibieron del otro lado de la muralla, se dieron cuenta que los romanos se habían percatado por dónde entraban los víveres y los animales para poder preservar la adoración judaica en el templo. Dicen los historiadores que el llanto de los sacerdotes fue tan grande que fue escuchado aún por aquellos que estaban fuera de los muros, porque sabían que no podrían una vez más adorar a Dios, que no tendrían los recursos para guardar la ley de Moisés como Moisés lo había enseñado. Sabían que a pesar de tener un templo, un altar, las vestiduras, la leña, lo que hacía falta era el sacrificio. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque ahora nosotros somos ese sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos exhorta a que nos presentemos como sacrificio vivo, y luego explica santo y agradable, y continúa diciendo, el cual tiene que ver con el culto racional. Aquellos que hemos avanzado a la madurez sabemos, hermanos, que la iglesia no puede permanecer en forma virtual. Sabemos que esto le hace un daño increíble a los hermanos que están débiles. Si el hermano cuando iba a la iglesia en forma presencial podría decir, ya cumplí, ¿qué será con aquel que está en forma virtual? Es imposible poder avanzar hacia adelante estando con el ídolo, con el Dios de la comodidad, estando en el antiguo y viejo hombre. Tenemos que despojarnos totalmente de él y recordar que tenemos que avanzar hacia adelante. Ahí mismo adelante, en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22, habla acerca de acercarnos a Dios en una forma corporal, pero también en una forma espiritual, pero sobre todo en una forma presencial. Dice ahí en Hebreos 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Sí, uno se puede acercar a un ordenador, a una computadora, a un dispositivo. Claro que se puede acercar, pero si seguimos leyendo dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto es, la razón por la cual no adoro a Dios, no puedo avanzar hacia adelante,
no puedo crecer y tener un progreso espiritual es porque he dejado de tener fe en Dios o es simplemente una excusa que anula mi culto racional de tal manera que ya no estoy haciendo ningún sacrificio hacia Dios. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Para poder progresar espiritualmente, tenemos nosotros que estar llenos de fe, pero tenemos que nosotros continuar con esta profesión de nuestra esperanza, hermanos. Reitero, sigamos teniendo cautela, sigamos teniendo prudencia, pero que no sea el miedo y el temor el que gobierne y el que dictamine nuestra adoración a Dios. Porque si así hubiera sido, hermanos, muchos de nosotros no estaríamos ni hubiéramos escuchado del Evangelio de Cristo, porque muchos de nuestros hermanos se expusieron a peligros reales y no circunstanciales, no probables, para que llegara a nosotros la palabra de verdad. Y dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Tú te acuerdas de aquella mujer que tenía flujo de sangre? Aquella mujer que al parecer se tuvo que arrastrar. En la cultura judía no era apropiado que una mujer le hablara a un hombre y mucho menos que le tocase. Esta mujer judía sabía que tenía un flujo de sangre, lo hacía impura, no le permitía ir al templo, no le permitía ir a la sinagoga. Tenía que purificarse en los rituales de los bautisterios judíos constantemente, pero con todo su dolor, con toda su sangre, posiblemente se tuvo que arrastrar para poder tocar el manto de Jesús. Ella sabía que lo iba a contaminar, pero ella tenía una fe increíble. ¿Cuántos judíos fueron a Jesús en forma presencial para ser sanados? Aunque no era necesario, porque él sanó a aquel siervo del imperio cuando le dijo, tu hijo ha sido sanado, y se dio cuenta que a la hora que lo había dicho, había sanado. Pero en cuanto a esta mujer, ella lo expuso, lo iba a contaminar cuando lo tocase, pero la santidad del Señor era tan grande que se dio cuenta que alguien lo había tocado porque salió poder de él y ella había sanado. Hay grandes ejemplos que nos dan los personajes de la Biblia cuando con mucha fe, con una certidumbre increíble y con una profesión de esperanza se acercan a aquel que lo promete. Hermanos, yo tuve COVID y muchos han tenido COVID y muchos han muerto. Pero te aseguro que cualquier hermano o hermana que tuvo COVID y estuvo en un hospital situado antes de ser entubado, hubiera anhelado estar en forma presencial sirviendo al Señor. Tuvo que haber meditado en lo mucho que pudo progresar espiritualmente y no lo hizo. Y es que hay veces Dios permite que pasemos por situaciones tan precarias, tan difíciles, tan complicadas para ver lo que podemos hacer para servirle al Señor. Y dice ahí, y considerémonos unos a otros. Es muy difícil hacerlo por los medios. Es muy difícil considerar a alguien cuando lo único que podemos ver es su nombre sobre su pantalla. Es muy difícil verlo cuando solamente hay una dimensión en la cual lo podemos ver. ¿Cómo considerar a un hermano? ¿Cómo considerar a una hermana? No es que la adoración no sea dada, pero la comunión se pierde en su totalidad. Para poder progresar espiritualmente, para poder ir adelante, tenemos que deshacernos de ello y recordar y decir, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué sintió Jesús cuando los 5,000 le dejaron de seguir? ¿Qué siente tu predicador o tu maestro cuando ha preparado lecciones y no ve la seriedad, sino que ve la profanidad
aún a través de los medios. Es increíble porque cuando la gente quiere llegar tarde, aún llega tarde en los servicios virtuales. ¿No te has dado cuenta de ello? Es increíble porque no apartamos un momento, un lugar, un espacio para hacer ello. Pero ¿cómo puedo considerar a mi maestro? ¿Cómo puedo considerar a mi pastor? ¿Cómo puedo considerar a mi predicador? ¿Cómo puedo considerar al que está al lado si no sé cómo le va, si no sé cómo le ha ido? La adoración tal vez no se perturba, pero la comunión se desbarata. Para muchas iglesias ha pasado un año y no saben cómo están los hermanos. No se han tomado el tiempo de hablarles para saber cómo están, porque el único tiempo que teníamos para estimularnos, para considerarnos era después de que se acababa el servicio de adoración. Esos ágapes que teníamos en esa hermosa cocina, esos ágapes que teníamos, hermanos. ¿Pueden ver San Bernabé, hermanos? Qué hermoso se vio la última vez que estuvimos ahí en esta hermosa congregación. No solamente estaba lleno el auditorio, pero tuvieron que poner sillas en la parte del comedor, en la parte de al lado, por las ventanas y afuera. Hermanos, tenemos que regresar y progresar espiritualmente. Y la única manera para ellos, considerándonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice ahí, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, hermanos. No dejando de congregarnos. Es difícil, sí, pero tenemos que despojarnos de este viejo hombre de la comodidad, de este viejo hombre. Los judíos sabían. Ellos empezaron a ir al templo y dejaron de ir a las reuniones del edificio. Ellos empezaron a adorar en forma judaica y dejaron de adorar en el espíritu y en verdad. Los cristianos de la iglesia de Cristo en Jerusalén lo sintieron. Se empezaron a dar cuenta cómo muchos estaban ausentes, cómo las sillas estaban vacías, cómo muchos de ellos habían regresado a guardar el pacto antiguo y se habían olvidado de guardar el nuevo pacto. Dios tuvo que permitir la destrucción del templo después de 1000 años, por más de una vez, pero ahora para siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia reemplazaría el templo de Jerusalén. La iglesia sería el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaría si no estuvieran las piedras? ¿Qué pasaría si las piedras no llegasen? ¿Cómo se puede considerar y cómo se puede estimular y cómo se puede edificar cuando se deja a la gente de crear? Dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy difícil. Sabemos que muchas generaciones nuevas, tanto X como milenios, como la generación Y y aún la generación de cristal, sabemos que ellos ya lo quieren hacer todo en forma virtual. Quieren reemplazar esto y hacerlo en forma virtual. Pero reiteramos, para poder progresar en forma espiritual, tenemos que despojarnos de aquel viejo hombre, de aquel Dios de la comodidad, y tenemos que empezar a ofrecer un sacrificio vivo que le cueste al Señor. Tenemos que darle al Señor todo lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros indica una persona madura, que ha crecido, que ahora tiene los sentidos bien ejercitados para discernir lo que está bien y lo que está mal. Alguien que no solamente se preocupa por su salud, pero que se preocupa por el bienestar espiritual de los hermanos y de las hermanas. Alguien que entiende que es miembro de una congregación y que los hermanos y las hermanas necesitan verle, porque qué triste es ver una silla vacía. Qué triste es no poder ver los ojos de alguien. Qué triste no es poder estrechar a alguien. Y hermanos, muchos de nosotros tomamos los días libres hasta que alguien se muere. Regalamos flores hasta que alguien ya no está aquí. Hermanos, si nosotros nos dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre, no podrá haber
un progreso espiritual. Tenemos que regresar de esta pandemia con toda la fuerza que nos puede dar el Señor. Tenemos que regresar mucho más fuertes porque lo que no nos mató nos hace más fuertes. Tenemos que regresar con un ánimo de fe, pero sobre todo de esperanza. Tenemos que regresar con el anhelo de considerarnos, de estimularnos y de sobre todo alentarnos para progresar todos y cada uno de nosotros hacia aquello que está delante de nosotros, la madurez espiritual. Como algunos tienen por costumbre, no permitas que esta pandemia sea tu costumbre espiritual. No permitas que los hábitos que ahora tienes sean tus hábitos para toda la vida. No permitas que vivas en una pandemia por toda la vida. Tendremos que adaptarnos a la pandemia. Va a haber altas, va a haber bajas. Esto será parte de nuestra nueva realidad, pero tenemos que salir de ello. Para poder avanzar, tenemos que congregarnos, tenemos que progresar espiritualmente, tenemos que estimularlo. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día, dice ahí, que aquel día se acerca. ¿Cómo podemos progresar espiritualmente? También dice ahí en el capítulo 12, en el versículo 1, declara de cómo podemos hacerlo, cómo podemos ir adelante, cómo podemos progresar espiritualmente. Qué bonito, porque la iglesia iba avanzando, había bautismos, se movía, si había una obra aquí, si había una obra acá, y de pronto se vino la pandemia, hermanos. Sacudió totalmente la iglesia por todos lados, no solamente en San Bernabé, en todo lugar. Hoy en día yo aquí en la congregación me sentía muy agradecido con Dios porque toda la iglesia estaba presente, hermanos. Faltó tal vez una o dos familias, pero toda la iglesia presente, hermanos. Y cuando se oye el canto de los hermanos, cuando se oye este canto increíble y se hacen las dos voces, cuando empiezas a oír, hermanos, es un ánimo increíble que es irreemplazable. No hay nada que lo pueda reemplazar. Cuando lo hacemos en forma virtual, todos los volúmenes tienen que estar mutados. Solamente el hermano que dirige, y en este caso, nuestro hermano Luis canta en una forma fenomenal. Pero hermanos, nada reemplaza la voz de todos cuando todos a una vez cantamos al Señor de señores y Rey de reyes. Para poder llevar a cabo esto, dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, para poder progresar espiritualmente, la iglesia de Cristo en Jerusalén tuvo que tomar un camino hacia el museo de la fe. Tuvo que ver los personajes de los cuales ellos han escuchado desde el principio. Hermanos, es verdad que el COVID no se compara con la enfermedad que tuvo nuestro hermano Job, el cual tenía llagas, el cual lo perdió todo, el cual perdió todos sus hijos, todos sus bienes, y aún su esposa le dijo lo que todos ya sabemos. Y aún así su fe nunca se separó del Señor. Es verdad que la pandemia fue muy dura y es dura con todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que estar de acuerdo que no se compara con lo que muchos de estos personajes bíblicos vivieron. Para poder progresar espiritualmente, el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Cristo en Jerusalén, vean los ejemplos que tenemos. Tenemos en nuestro derredor una grande nube de testigos, gente que ha demostrado que se puede salir de las malas, que se puede progresar espiritualmente, que se puede ir hacia adelante sin importar las circunstancias. Es más, ahí en Hebreos 11, en el versículo 37 y 38 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Créelo, hermanos. Para muchos de ellos fue pandemia tras pandemia tras pandemia. Si no, pregúntale a Aarón, quien vio 10 plagas en menos
de unos meses. Si no, pregúntale a los israelitas que en un término de un año vieron la ira de Dios. Versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Me encanta ver el deporte del básquetbol y la facilidad que tienen los jugadores para despojarse de sus pants y de sus sudaderas para poder entrar en el partido. Me encanta ver de la facilidad que tienen los jugadores de fútbol, soccer, para que cuando son llamados se quitan todo para poder entrar y darle a todo con el juego. Hermanos, tenemos una nube de testigos, una tribuna gigante que nos está viendo y que sí saben, perciben, entienden como el rico y Lázaro el estado espiritual en que se encuentra cada uno de nosotros. Pero nosotros podemos observar, y dice el Espíritu Santo, ellos son testigos de muchas más cosas que ustedes han pasado. Tienen que levantarse, tienen que ir hacia adelante, tienen que despojarse de todo el peso de incertidumbre, de duda, de comodidad, de miedo, de terror, de horror. Tienes que despojarte totalmente de todo ello. Dice, y también del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos, dice ahí, por delante. Tienes que correr, tienes que avanzar. Tenemos que progresar, Iglesia de Cristo en San Bernabé. Tenemos que regresar con más fuerza después de esta pandemia. Tenemos que sacudirnos de todo lo que pasó y seguir adelante. Sí, tuve COVID, casi mueren algunos, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Sigamos adelante, porque aquellos hermanos y hermanas que murieron, si les fuese dada la oportunidad, ¿cómo harían las cosas? ¿Cómo correrían la carrera? Progresarían hacia adelante. Si Dios les diera un día más de vida, otra oportunidad de correr la carrera, ¿cómo progresarían de una manera increíble? Pues tú y yo tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad del día de hoy de progresar hacia adelante, de ir hacia adelante, de avanzar hacia adelante. Sí, nos enfermamos, sí, nos podemos volver a enfermar y sí, podemos morir por el COVID. Pero hermanos, no puede el COVID gobernar nuestra espiritualidad. No puede el COVID gobernar nuestra vida. No puede el COVID gobernar la voluntad de Dios. El COVID no está sobre el Señor. No está sobre nosotros. Sí nos va a detener unas semanas y posiblemente a muchos nos va a matar. Pero mientras ya no esté ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Nos paralizamos? ¿Nos ocultamos? ¿O lo enfrentamos? ¿O corremos? ¿O nos despojamos de todo el peso que tenemos? Del peso de la tristeza por aquellos que hemos perdido. Del peso de la tristeza por aquellos que ya no están aquí. Del peso de la tristeza por aquello que ya hubiéramos podido lograr, pero tenemos tiempo y estamos paralizados de seguir adelante. Para poder progresar espiritualmente, tenemos que despojarnos de todo el peso de duda, del temor, del miedo, y tiene que ser reemplazado por fe. Y dice claramente, veo, puesto los ojos en el autor
y consumador de la fe, que aún puesto delante de la cruz y el sacrificio que iba a hacer, aún así caminó, aún así fue, aún así lo hizo y lo hizo con gozo, porque sabía la bendición que te traería a ti y que me traería a mí. El Espíritu Santo nos dice claramente, como decía él en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, ¿cómo puedo yo madurar? ¿Cómo puedo yo seguir adelante despojándome primero del viejo hombre? ¿Cómo lo puedo hacer? Considerar que tengo que dar un sacrificio vivo a Dios. ¿Cómo lo puedo yo hacer? Recordar que tengo ejemplos bíblicos que declaran que no somos los únicos de esta historia que hemos pasado por este tipo de tragedias. Así que para todos aquellos hermanos y hermanas que tienen temor y que tienen miedo, lo que nos dice el Espíritu Santo dice, por lo cual, levantad las manos caídas. Si tuviéramos cáncer, asociamos el cáncer con una muerte prematura. Y siempre ha habido cáncer. Siempre ha habido cáncer. Pero si Dios nos dijera que nuestros días están contados, si Dios nos dijera, como le dijo a Pedro y a Pablo, que estamos muy próximos a abandonar esta morada, ¿qué haríamos diferente? ¿Qué haríamos distinto? ¿Qué tipo de consagración le daríamos al Señor para progresar adelante? Me impacta mirar a hermanos o hermanas que tratan de acelerar el mensaje del Evangelio cuando un ser querido tiene COVID, cuando alguien está muriendo. Me impacta mirar cómo es que lo aceleramos. No es cierto que la gente se muere todos los días, sin Dios y sin esperanza. No es cierto que no necesitamos una enfermedad como esta para mirar lo frágiles que somos en la vida, sino que la gente ha muerto mucho antes de esto. No es cierto que la gente se asusta cuando los ponen en coma para entubarlos y no saber si volverán a ver la luz del día. Porque si Dios nos dijera esta noche viene a pedir tu alma, ¿qué diferencia haríamos? ¿Cómo nos consagraríamos a Dios? ¿Cómo nos entregaríamos a Él? ¿Cómo estaríamos dispuestos a correr esta carrera, a progresar espiritualmente? ¿Qué haríamos diferente? Pues déjame decirte que esta pandemia nos ha ayudado a todos a aceptar que la vida es muy frágil, que no tenemos mucho tiempo en la tierra y que cada respiro que damos es un regalo del Altísimo y que no sabremos si mañana estaremos otra vez aquí. ¿Viviremos esta vida con las manos caídas? ¿Viviremos esta vida con las rodillas paralizadas? ¿Viviremos esta vida ignorando a aquel que nos habla? ¿O viviremos esta vida luchando, peleando, avanzando, caminando, entregándonos al Señor? Ustedes son miembros que deben ya de ser maestros. Ustedes saben lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ustedes saben que tenemos que avanzar porque no hay para otro lugar hacia dónde ir más que hacia adelante. Todos vamos caminando, solamente que algunos van caminando hacia atrás.
pero ustedes saben lo que Dios espera de nosotros. Nosotros también somos similares, también somos imitadores de todo ese museo de la fe. Nosotros somos humanos y tenemos problemas y tenemos miedos. Nosotros también tenemos dudas. También nuestra fe ha sido fracturada. También hemos sido zarandeados como a trigo, como lo fue el Pedro. También nos hemos enfermado, como lo fue en el caso de Job. También hemos tenido problemas a diestra y a siniestra. También hemos dudado si esto vale la vida o no. También hemos experimentado caídas. También Dios nos ha descorazonado. También hemos sentido dolor muy profundo por seres que han marchado. Pero aún así, tú y yo sabemos que somos creados para avanzar hacia adelante. Que tú y yo somos creados no para vivir paralizados, para vivir con las manos caídas, sino para levantarnos y caminar hacia adelante, porque Dios nos creó para llegar hacia tierra prometida, no para quedar enterrados en la arena en el desierto. Tenemos que cruzar el Mar Rojo y tenemos que cruzar el río Jordán, si no de nada valió la pena caminar bajo un calor tan inmenso como se da en la ciudad de Monterrey. Y tenemos que caminar y caminar porque tú y yo somos creados para avanzar hacia adelante y para poder madurar y para poder progresar. Es necesario dejar de estar sentados, paralizados con las manos caídas. Necesitas levantarte y sacudirte. Necesitas poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Necesitas caminar sobre agua cuando las leyes naturales lo niegan. Necesitas ver un arbusto ardiente donde quiera que ves y entiendes está la presencia de Dios. Necesitas recordar que este aire el cual respiramos no es un ventilador humano, sino un regalo del Dios eterno que nos da cada minuto de la vida, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y necesitas recordar que habrá un momento en que el Señor quitará, removerá este aire. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es la siguiente: ¿hice algo? ¿Progresé? ¿Avancé? ¿Pude caminar o no? Aún este capítulo coloca a el gran Moisés y dice, porque este se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, hermana, la iglesia es hermosa, pero así como una vasija de arcilla o de barro se cae y se destroza, la iglesia ha caído en una pandemia, en una enfermedad, pero ya no solamente del COVID, sino del temor y de la duda, del miedo, y tiene a muchísimos paralizados que no quieren avanzar. Créelo, el invisible está enfrente de nosotros. Créelo, hay que caminar. Créelo, hay que sacudirse todo y créelo, que ya sea que seamos tocados por la pandemia o no, después que cerremos estos ojos, seremos consolados. Si peleamos legítimamente esta pelea. Pablo estaba próximo a morir y sus palabras son claras. El progreso que había hecho para el Evangelio era increíble, inalcanzable para muchos de nosotros. Y lo que él dice con seguridad es esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Verdad que nadie paralizado puede acabar la carrera? ¿Verdad que nadie que está caído puede pasar la meta? Tienes que levantarte. Tus hijos te están viendo. Tus vecinos te están observando. Tu cónyuge está mirando qué haces. Y tus hermanos en la fe te están esperando. Tienes que levantarte, dice Pablo, por lo cual, o sea, estaba él seguro que le quedaba guardada, reservada,
una corona incorruptible. Hermano, hermana, tenemos que progresar, tenemos que salir adelante, tenemos que adaptarnos, porque es posible que esta enfermedad esté con nosotros de ahora en adelante. Y es posible que si no te has enfermado, te enfermes eventualmente, pero créelo, si caminas con fe, si caminas con esperanza, si progresas espiritualmente, entenderás como Pablo y tendrás una seguridad: pase lo que pase, voy a estar bien. Ya sea que viva o que muera, voy a estar bien. Reitero, no con esto digo que seamos irresponsables, pero si podemos ser responsables para el trabajo, si podemos ser responsables para ir a hacer compras, si podemos ser responsables para con otras familias, ¿por qué no ser responsables en lo que verdaderamente vale la pena? Oh, Iglesia de Cristo, en San Bernabé y en todos lugares donde me ves, tienes que quitar, que levantarte, que sacudirte, y tienes que hacer que tus rodillas ya no estén paralizadas y que tus manos ya no estén caídas. Es la única manera de progresar espiritualmente. ¿Cómo? Dejando el viejo hombre. Ellos tenían que dejar el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que destruir el templo del viejo hombre, el ídolo de la comodidad y de la incredulidad. ¿Cómo? Tenemos que recordar que hay muchos que necesitan nuestra consideración, nuestra estimulación, y como no podemos dejar que esta comodidad se haga una costumbre. ¿Cómo podemos progresar? Tenemos que observar y mirar el museo de la fe y ver que hay muchos que lo hicieron y que pasaron por problemas mucho más grandes que los nuestros. ¿Cómo? Tenemos que correr. Tenemos que caminar. Tenemos que trotar. Pero no podemos dejar de avanzar. Un pasito a la vez. Un paso a la vez, pero que sea en dirección a la tierra prometida. Un empuje a la vez, pero que sea con dirección a la tierra de Canaán. Les invito, hermanos, esta hermosa tarde a que consideren lo que estamos mirando en la carta de Hebreos, porque Jerusalén fue destruida y después de aproximadamente unos 80 años, todos los judíos y todos los cristianos fueron expulsados de la ciudad de Jerusalén para nunca volverse a restablecer. La iglesia de Cristo desapareció en Jerusalén por más de 2000 años. Santo.